Muy buenas, el día de hoy mi compañero Carlos José Villegas Lara y mi persona, Amanda Camila Torres Calderón, vamos a exponer acerca del metabolismo de carbohidratos y sus distintas rutas como son glicólisis, ciclo de Krebs y gluconeogénesis. Bueno, el metabolismo de carbohidratos es fundamental para la obtención de energía en las células y se divide principalmente entre rutas, como lo mencioné anteriormente, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la gluconeogénesis. En la siguiente diapositiva podemos ver acerca de la glucólisis o vía glucolítica, también llamada. La glucólisis ocurre en el citoplasma y es la primera etapa, de hecho, de la degradación de la glucosa, en la que una molécula de glucosa, que son 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, se convierte en 2 moléculas de piruvato. Este proceso produce una pequeña cantidad de energía en forma de ATP y de NADH. En la siguiente diapositiva podemos ver un esquema de este proceso de glucólisis. En el inicio, la glucosa entra en la célula y es fosforilada para formar glucosa 6-fosfato G6P. Consta de 2 fases. En la primera fase de inversión de energía es el consumo de 2 ATP para convertir la glucosa en fructosa 1,6 bisfosfato. Y en la segunda fase de generación de energía se generan 4 ATP y 2 NADH, mientras se producen 2 moléculas de piruvato. En cuanto a los productos obtenidos en esta ruta, la glucosa se descompone en 2 piruvato, que cada molécula de glucosa se convierte en dos piruvatos, los cuales pueden seguir a la mitocondria para oxidarse en el ciclo de Krebs o, en condiciones anaeróbicas, transformarse en lactato o citosol. También se consiguen 2 ATP netos. Se generan 4 ATP, pero como se utilizan 2 ATP en los primeros pasos, la ganancia neta serían 2 ATP. Estos son aunados inmediatamente en funciones celulares. También se producen 2 NADH, que estas moléculas son transportadas de electrones, son transportadoras de electrones y son enviadas a la cadena de transporte de electrones en el sistema en condiciones aerobias para generar así ATP. La importancia de este ciclo radica en que permite que los carbohidratos sean una fuente rápida de energía, especialmente en situaciones cuando el oxígeno escasea. Y esto ocurre en las mitocondrias, como los glóbulos rojos. Además, las intermediarias de la glicólisis, como la glucosa 6-fosfato y el fosfoenolpiruvato, participan en otras vías metabólicas, sirviendo para la síntesis de aminoácidos y ácidos nucleicos. En cuanto al contaminante que podemos ver aquí, un ejemplo contaminante de este ciclo, es decir, que lo interrumpe, podría ser el fluoruro, cuyas propiedades químicas son que es un ion altamente electronegativo, soluble en agua, y que forma compuestos como el fluoruro de sodio. También en cuanto a su persistencia y biomagnificación, este no se biomagnifica, pero puede acumularse en huesos y dientes, y es persistente también en ambientes acuáticos por su electronegatividad. También en cuanto a efectos en humanos y en el ambiente, puede causar fluórisis, o sea, ósea y dental en humanos. Y en cuanto al ambiente acuático, afecta a organismos al alterar el equilibrio iónico. También en cuanto al efecto tal cual en el metabolismo, se puede decir que este inhibe la enolasa, impidiendo la formación de fosfoenolpiruvato y bloqueando la producción de ATP, lo que afecta a los tejidos con alta demanda energética como los músculos y el cerebro. Bueno, la siguiente ruta de lo que estamos hablando acerca de carbohidratos es el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. El ciclo de Krebs tiene lugar específicamente en la matriz mitocondrial, donde el piruvato se convierte en acetil-CoA y que luego se produce en el ciclo de Krebs para generar más energía. A cada vuelta del ciclo se producen NADH, FADH2 y GTP, que es equivalente pues, a ATP. Como podemos ver en el esquema, en el inicio el piruvato se transporta a la mitocondria y se convierte en acetil-CoA mediante el piruvato deshidrogenasa. Consta de las fases, digamos, la primera es acetil-CoA que se combina con el oxaloacetato para formar citrato. El citrato en la segunda se transforma en una serie de intermedios, que son isocitrato, alfa-cetoglutarato y succinil, CoA, etc. Y en la tercera fase y última, durante las reacciones de descarboxilación y deshidrogenación, se generan NADH, FADH2 y GTP. En cuanto a la recapitulación de productos obtenidos, se puede hablar de que por cada molécula de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs se obtiene 2 dióxidos de carbono. Cada molécula de acetil-CoA libera 2 de estos. Y también se forman 3 de NADH y 1 de FADH, que son transportadores de electrones esenciales que donarán electrones a la cadena de transporte, contribuyendo significativamente a la producción de ATP. También se genera un GTP en algunos tejidos, generando que se convierta a ATP, el principal portador de energía celular, que es como la moneda de cambio que se suele decir en los metabolismos. La importancia de este ciclo radica en maximizar la energía extraída de los carbohidratos, permitiendo así la oxidación completa del acetil-CoA en un proceso que libera energía aprovechada para generar ATP en la mitocondria. Además, los intermediarios del ciclo son precursores para la síntesis de aminoácidos y otros compuestos necesarios para la célula, integrando el metabolismo de carbohidratos con el de otras biomoléculas y demás en el organismo.
En cuanto a un contaminante que puede afectar este ciclo, puede ser, por ejemplo, el arsénico, el arsénico inorgánico, cuyas propiedades químicas que indican que es un metaloide y forma compuestos solubles en agua. Además, es tóxico y carcinógeno. En cuanto a su persistencia, es bastante alta en suelos y agua y puede biomagnificarse en cadenas alimenticias acuáticas. Es decir, los organismos más altos en la cadena trófica serían los más afectados por esto, por la bioacumulación. En cuanto a los humanos, provoca intoxicaciones agudas y crónicas. Además, daña el sistema nervioso, cardiovascular y el renal incluso. En el medio ambiente, este contamina aguas subterráneas y superficiales también, además afectando a los organismos acuáticos que dependen de ella. Y en el metabolismo tal cual, se conoce debido a que inhibe el acetoglutarato de deshidrogenasa, esta enzima, reduciendo la producción de NADH y ATP. Esto limita la energía disponible en el sistema, afectando procesos vitales celulares. Bueno, continuando con la siguiente ruta, vamos a hablar acerca de la gluconeogénesis, que es la vía de síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratados como el piruvato, el lactato, el glicerol y ciertos aminoácidos también. Ocurre principalmente en el hígado y en menor medida también en los riñones. El inicio, como podemos ver en la siguiente diapositiva, ok, en ese esquema, muy bien. El piruvato o lactato se convierte en oxaloacetato a través de la piruvato carboxilasa y luego se convierte en fosfenolpiruvato o PEP por acción de la PEP carboxiquinasa. Consta de las fases que son la primera, las reacciones inversas de la glucólisis, pero con pasos más específicos para evitar la activación de glucólisis. Un ejemplo de esto es la fosforilación de la fructosa 1,6-bisfosfato, que es invertida. El proceso utiliza energía en forma de ATP y GTP para sintetizar la glucosa en la segunda fase. Y bueno, acerca de los productos obtenidos. Ok, en cuanto a la síntesis de grupos de productos obtenidos, se habla de que se produce una molécula de glucosa. La glucogénesis utiliza dos moléculas de piruvato para formar una molécula de glucosa, que se exporta al torrente sanguíneo directamente para mantener niveles adecuados de glucosa, esenciales para los tejidos dependientes como el cerebro o glóbulos rojos. Y la importancia de este ciclo radica principalmente en que es fundamental para la homeostasis de la glucosa en la sangre durante periodos de baja disponibilidad de carbohidratos, o sea, cuando se habla de estar en ayuno o cierto estrés metabólico, ciertas alteraciones. Esto permite la conversión de moléculas no glucídicas como lactato, glicerol, en glucosa, asegurando un suministro constante de carbohidrato esencial, especialmente para el cerebro, que depende de la glucosa como principal fuente de energía. En cuanto a una molécula que pueda alterar este ciclo, tenemos, por ejemplo, el etanol, cuyas propiedades químicas indican que es un líquido volátil, es miscible en agua, inflamable, metabolizado a acetaldehído y luego a ácido acético. También se puede hablar de que no es biomagnificable, pero puede acumularse temporalmente en organismos tras contacto directo. En cuanto a los humanos, causa intoxicación y daño hepático, es decir, cirrosis, y altera el metabolismo. En el ambiente, este contribuye a la contaminación si se libera en grandes cantidades. Y en cuanto al daño que hace el metabolismo, se puede hablar del incremento de NADH en el hígado, bloqueando así la conversión de lactato a piruvato y de malato a oxaloacetato. Esto interfiere con la gluconeogénesis y puede llevar a la hipoglucemia severa. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los lactantes y enzimas que se producen en cada una de las rutas del metabolismo de carbohidratos. Comenzando con la glucólisis. Bueno, como reactantes tenemos la glucosa, 2 ATP, 2 NAD+, 4 ADP y 4 pi. Y como enzimas involucradas tenemos la hexocinasa que fosforila la glucosa para formar glucosa 6 y fosfato. Tenemos la fosfofructoquinasa 1 o PFK1, que esta pues cataliza la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y es el paso limitante, por decirlo así, de la glucólisis. Como número 3 tenemos a la adolasa, que divide la fructosa 1,6-bisfosfato en dos triosas fosfatadas, que es el gliceraldehído, 3-fosfato, y como número 4 tenemos al gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que oxida al gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato, generando NADH. Como número 5, tenemos al fosfoglicerato quinasa, que produce ATP a partir de 1,3-bifosfoglicerato. Y para cerrar con las enzimas involucradas en la glucólisis, tenemos al piruvato quinasa, que convierte el fosfoenolpiruvato o PEP en piruvato generando ATP. Bueno, ahora hablando del ciclo de Krebs y de sus reactantes y enzimas involucradas, ya habíamos mencionado anteriormente que el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Y bueno, de los reactantes podemos ver 2-acetil-CoA, 6-NAD+, 2-FAD, 2-ADP más 2-pi y 4 moléculas de agua. Y en las enzimas involucradas tenemos el citrazo sintasa, que cataliza la formación de hecho de citrato a partir del acetil-CoA y el oxaloacetato. Tenemos como número 2, la conitasa, que convierte el citrato en isocitrato.
Como número 3 tenemos al isocitrato de ciclohexanasa, que oxida al isocitrato a alfa-cetoglutarato, produciendo NADH y liberando dióxido de carbono. Como número 4 tenemos al alfa-cetoglutarato de ciclohexanasa, que convierte alfa-cetoglutarato en succinil-CoA, generando NADH y también dióxido de carbono. Como número 5 tenemos al succinil-CoA sintetasa, que convierte succinil-CoA en succinato, produciendo GTP o bien conocido como ATP. Y bueno, como enzima número 6 tenemos el succinato deshidrogenasa, que oxida succinato a fumarato, generando FADH2. La enzima número 7 sería la fumarasa, que hidrata el fumarato para formar malato, y el malato deshidrogenasa, que convierte malato en oxaloacetato, produciendo NADH. Ahora, ya para cerrar, vamos a hablar de los reactantes enzimas de la gluconeogénesis. Como lo mencioné anteriormente, es la vía metabólica que sintetiza la glucosa a partir de precursores no carbohidratos. Y como reactantes tenemos a dos piruvatos, a 4 ATP, 2 GTP, 2 NADH y 6 moléculas de agua. Como enzimas involucradas tenemos al piruvato carboxilasa, que convierte piruvato en oxoalacetato utilizando ATP. Como segunda enzima tenemos al fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, o también conocido por sus siglas como PEP, o que sería PEPCK, que convierte el oxoalacetato en fosfoenolpiruvato, o PIP o PEP, utilizando GTP. La enzima número 3 sería la fructosa 1,6-bisfosfatasa, que desfosforila fructosa a 1,6-bisfosfato a fructosa 6-fosfato, y es un paso, de hecho, crucial para la gluconeogénesis. Como enzima número 4 tenemos a la glucosa 6-fosfatasa, que desfosforila a la glucosa 6-fosfato a glucosa, permitiendo su liberación en los torrentes sanguíneos. Y bueno, como productos ya lo habíamos mencionado, que tiene glucosa, 4 ATP y 2 GTP, 2 NAD+. Bueno, muchísimas gracias. Este sería nuestro trabajo para el taller de metabolismos de carbohidratos. Muchísimas gracias por su atención.